Ok, para darle solución a este ejercicio planteado anteriormente, como ya vimos en el enunciado, entonces nos damos cuenta que en el sistema tenemos un intercambiador de calor a contraflujo, en el cual a través de los tubos concéntricos fluye aceite a 15 grados Celsius y sale a 65 grados Celsius, el cual tiene un flujo másico de 0,5 kilogramos sobre segundo, un calor específico de 1800 joules sobre kilogramo por grado Celsius, un coeficiente de calor de 700 watts sobre metros cuadrados por grado Celsius, un diámetro de 5 centímetros, lo que es igual a 0,05 metros. Y en el espacio anular del mismo fluye vapor de agua a 110 grados Celsius. Para darle solución a este ejercicio, la primera incógnita que se nos pide es calcular la tasa de transferencia de calor. Para calcular la tasa de transferencia de calor, lo hacemos a través de la siguiente correlación, donde la tasa de transferencia de calor va a ser igual al flujo másico por el calor específico del aceite por la temperatura del aceite en la salida menos la temperatura del aceite en la entrada. ¿Sí? Entonces sustituimos valores y nos queda que el flujo másico es 0,5 por el calor específico, que es 1800, por la temperatura en la salida, que sería 65, menos la temperatura en la entrada, que sería 15. Una vez que realizamos esto, esto nos da un igual a una transferencia de calor igual a 4500 watts. Una vez que tenemos la transferencia de calor, la tasa de transferencia de calor, ahora procedemos a determinar el resto de las temperaturas, en este caso la del vapor de agua. Como sabemos que esto es el vapor de agua y está en una etapa de transición, recordamos que en termodinámica vimos un diagrama de temperatura y volumen, donde en este caso, como estamos trabajando a presión constante, el vapor de agua está acá, en esta parte de este diagrama, y acá la temperatura permanece constante, es decir, no tenemos cambio de temperatura, lo que hay es un cambio, un agotamiento de la energía. Entonces, por lo tanto, la temperatura del agua en la entrada va a ser igual a la temperatura del agua en la salida, lo que es igual a 110 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, una vez que determinamos el agua, tanto en la entrada, la temperatura del vapor de agua, tanto en la entrada como en la salida, entonces procedemos a determinar los diferenciales de temperatura 1 y el diferencial de temperatura 2, donde el diferencial de temperatura 1 va a ser igual a la temperatura del vapor de agua, 110 menos la temperatura de el aceite en la salida, que serían 65, dándonos un igual de 45 grados Celsius. Lo mismo hacemos ahora en la entrada del sistema, sería 110 menos 15, dándonos un igual de 95 grados Celsius. Aquí ya obtuvimos estos dos diferenciales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el diferencial de temperatura media logarítmica. Esto lo hallamos a través de esta correlación que dice el diferencial de temperatura 1 menos el diferencial de temperatura 2 entre el logaritmo natural de el diferencial de temperatura 1 entre el diferencial de temperatura 2. Sustituimos los valores y nos queda
45 menos 95 entre logaritmo natural de 45 entre 95. Esto nos da un igual de 66,92 grados Celsius. Acá ya obtuvimos el diferencial de temperatura logarítmico. Ahora, vamos a hallar la segunda incógnita, que es la longitud. Pero para hallar la longitud, lo primero que debemos de hallar es el área superficial. Para hallar el área superficial decimos que la tasa de transferencia de calor va a ser igual al coeficiente de transferencia de calor por el área superficial por el diferencial de temperatura medio logarítmica. ¿Sí? Entonces, acá necesitamos el área superficial. Despejamos y nos queda que el área superficial va a ser igual a la tasa de transferencia de calor entre el coeficiente de transferencia de calor por el diferencial de temperatura medio logarítmico. ¿Sí? Entonces ahora sustituimos los valores y decimos que el área superficial va a ser igual a 4500 entre el coeficiente, que sería 700, por el diferencial medio logarítmico de la temperatura, que sería 66,92. Esto, lo cual nos da un valor de 0,96 metros cuadrados. Una vez que hayamos ya el área, entonces procedemos a calcular la longitud, recordando que el área superficial va a ser igual a pi por el diámetro por la longitud. Necesitamos longitud, entonces decimos que la longitud va a ser igual al área superficial entre pi por el diámetro. ¿Sí? Entonces, sustituimos valores y nos queda que el área superficial es 0,96 entre pi por 0,05. Entonces decimos que la longitud va a ser igual a 6,11 metros. Y esta es la longitud total requerida para el diseño de este intercambiador de calor. Entonces, con esto le damos solución a este ejercicio de la materia fenómeno de transporte en el área de intercambiador de calor. Muchas gracias.